Hola mis queridos amigos, acá transmitiendo de nuevo. Ahí me he puesto en contacto con el profesor Gerardo La Paulera, digamos, va a estar cambiando el dispositivo, va a tratar de sumarse desde el teléfono, así es que ahora en cuanto lo veamos pasar, lo invitamos y le proponemos que se sume al vivo. Mientras tanto, hasta que vea pasar al profe, vamos hablando. Cualquier cosa que me preguntan, las voy contestando en el mientras tanto. Les recuerdo lo que vamos a hacer es hablar con el profesor Gerardo de la Paulera. Gerardo de la Paulera es el autor, junto a Bossoli e Irigoyen, el autor del artículo Passing the Back. Acá está. Acá está Gerardo. Ahora lo estoy por invitar. Estamos esperando la aceptación. En cuanto Gerardo acepte la invitación, empezamos. Ahí está. Vamos, 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 profe. No, mira, con Profe. la única persona, ¿me escuchás o no me escuchás? Te estoy escuchando, profe. Bueno, soy la única persona que tengo problemas tecnológicos, eso es por la afinidad que tenemos, supongo, ¿viste? Hay un Claro. solo problema. Bueno, les pido perdón a la audiencia, pero con mi computadora no entra, ¿ok? No te Así que hagas problema. te agradezco la invitación en este momento tan especial, ¿eh? Dale, dale. Yo hago una breve intro y ahí básicamente arrancamos. Bueno, les cuento. El señor que está en la pantalla es el profesor Gerardo de la Paulera. Digamos, el señor, digamos, es uno de los mejores historiadores de la Argentina y es el mejor historiador económico de Argentina. O sea, no te rías porque es verdad, así que poné la cara bien, que se te vea bien. Oh, El señor, me río por... dentro de otras cosas, ¿Eh? estudió en la Universidad de Chicago, ¿sí? Y es un profesor muy reconocido internacionalmente. Y además es el autor de ese maravilloso artículo que he citado hasta el cansancio, ¿sí? Que se llama Passing the Buck. Passing the Buck Sí. significa pasar la posta. Es como vieron las carreras de posta cuando se pasan el palito, eso es Passing the Buck. Y básicamente lo que hace Gerardo junto a Bossoli e Irigoyen es testear el índice de presión macroeconómica en la historia argentina para determinar cuál fue el mejor gobierno de la historia. Este aquí que el señor demostró que el mejor gobierno de la historia de Argentina ha sido el primer gobierno de Carlos Menem y el segundo gobierno de Carlos Menem queda rankeado tercero. A la luz de las críticas que se veía venir, hicieron una corrección por el efecto de las privatizaciones y sobre las implicancias fiscales de eso, y ahí cuando recalcula, el primer gobierno de Menem sigue siendo el primer gobierno de la historia, el mejor, y el segundo pasa al sexto lugar. Pero, digamos, eso muestra que, sin lugar a dudas, el mejor presidente de la historia argentina ha sido Carlos Saúl Menem. Por eso, digamos muchos, más allá de las cuestiones personales y de las cuestiones humanas, lamentamos, ¿sí? Digamos, esta partida, ¿sí? Y por otra parte, quiero contarles que Gerardo acaba de publicar recientemente un libro sobre también lo que fue la economía del primer peronismo. Y entonces, ¿para qué lo convocamos? Para que nos cuente su visión de lo que fue aquel gobierno y también, digamos, que nos cuente sobre lo que fue la elaboración y el armado de ese artículo tan controversial, ¿no? En especial en una prensa, digamos, enamorada de la izquierda y que entonces se dedica a denigrar y a denostar a lo que fue el mejor gobierno de la historia argentina, pero como de costumbre la izquierda mirando siempre para otro lado e ignorando los datos. Profesor, Gracias. Bueno, gracias, Javier. Yo voy a poner en perspectiva primero que es un día, como lo puse en Twitter, es un día para mí bastante triste porque imagínate que yo volví al país luego de haber estado 6 años en los Estados Unidos, justo cuando asumí a Carlos Menem, y desde mis 30 a mis 40 años hice una vida profesional básicamente en tándem con su presidencia. Así que
y además, como dijiste, soy economista, con lo cual uno mamó de adentro, si bien yo no participé de la función pública porque era rector de la Universidad Torcuato Di Itela, tuve las chances de platicar en varias oportunidades con él. Te puedo contar algunas anécdotas. Y además con la alegría de ver de lo que uno había estudiado, de las básicamente reformas que se veían en el mundo venir, y lo que uno había estudiado, una economía buena, normal, una teoría económica normal, se iba a aplicar por primera vez en tu propio país. Es decir, que el entusiasmo de los que éramos entonces jóvenes era realmente muy, pero muy importante. Ese es el primer punto que te quería comentar, con lo cual no hemos sido amigos, pero he estado en varias oportunidades, le he llevado a su oficina los premios Nobel que invitábamos. Merton Miller, Gary Becker, Robert Fogel estuvieron en la oficina con él. Después les puedo comentar el interés que él tenía, la habilidad que él tenía para leer antes de esa entrevista de manera profesional qué había hecho cada premio Nobel y su curiosidad por el tema. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que yo como historiador económico lo que le puedo decir a los que están escuchando, más allá, después que podamos discutir varias cosas, es que en el siglo XX probablemente el intento más importante y el relato más importante para conseguir una economía argentina moderna que estuviese definitivamente prendido en el tren de aquellos que se transformaran en países desarrollados fue realmente, yo te diría que los dos gobiernos de Menem. Muy, pero muy influenciado y con una gran responsabilidad de Domingo Cavallo, obviamente hasta el año 96, pero obviamente con un liderazgo político clarísimo por parte de él. Es decir, uno podría decir, bueno, Frondizi tuvo un relato, Frondizi tuvo una idea de desarrollo, bueno, pero Frondizi no tuvo el tiempo de hacerlo. Menem tuvo el tiempo de hacerlo, y que gracias a Menem, que para darte una idea, básicamente la tasa de crecimiento económica durante 20 años antes que Menem tomase el poder era negativa, en -1, -1,5%, y hasta el año 97 la Argentina tuvo tasas de crecimiento económicas del 6,5% anual. Tasas chinas prácticamente, y China todavía no había aparecido en el concierto internacional del comercio internacional para traccionar como tracciona ahora. Es decir, pero para lograr eso vos tenías que hacer en una economía que estaba destrozada por la hiperinflación, destrozada porque no tenías teléfonos, no tenías agua, no tenías luz, no tenías petróleo, no tenías, estaba absolutamente todo regulado, pero todo absolutamente regulado. Más de 700 comisiones de regulación, para hacer un cambio de esa índole en un país corporativista que la Argentina es una sociedad corporativista a partir de los 1935-40. Bueno, vos tenés que tener algo, ¿no? O sea, hay que tener algo, y lo que es interesante es, para decirle a tus oyentes, hay que siempre recordar que el gobierno de Menem es de 1989 hasta 1999, lo vuelvo a repetir, no es hasta el 2001. Exacto, o sea, exacto. Pero eso hay que, claro, ¿qué? Remarcalo, porque eso es muy importante, porque parece que algunos se hacen los boludos con el gobierno de la Alianza. Claro, pero eso es muy importante, y luego de todas maneras voy a hablar de las 3 etapas del gobierno del presidente Menem. O sea, no le voy a escapar al bulto, así, porque Javier lo escribió muy bien. O sea, que hay una primera presidencia muy buena y ya una segunda que se va desdibujando un tanto, pero sigue siendo un ranking muy importante, y voy a decir por qué se desdibuja. Pero vuelvo a repetir, Menem está desde el año 1989, julio de 1989, hasta diciembre del 99, ¿correcto? Es decir, no está en el año 2000 y no está en el año 2001. Porque acá, entonces acá el problema que tiene, digamos, lo que se escondió, hasta gente que ha acompañado a Carlos Menem y que lo ha acompañado también a Domingo Cavallo, le han escapado al bulto defender esa gestión, que ha sido una gestión maravillosa. O sea, el PBI per cápita,
Sí, Gerardo, dale. yo Sí, quiero hacer una mención muy importante de algo que vos dijiste y que quiero que quede bien en claro. Cuando Menem asume, el stock de capital en la economía argentina estaba destruido. Argentina venía sí, de décadas de destruir el capital. Vale la pena aclarar que no teníamos gas, que en invierno, digamos, no teníamos gas y que en verano el gas era de color naranja, porque no tenía, digamos, cuando el gas es de color naranja es porque no tiene poder calórico, que se nos cortaba la luz en verano, ¿sí? Y que cuando no era el verano teníamos apagados programados, ¿sí? Que no se podía ver el televisor a cualquier hora porque no se podía ver. Teníamos problemas de todo tipo, ¿sí? Los teléfonos, para conseguir un teléfono había que esperar cerca de 30 años. De hecho, cuando se publicaba una casa o un departamento, si tenía o no tenía teléfono, tenía un valor distinto. Entonces, eso que parece una cargada, eso era lo que dejó a Alfonsín, pero Alfonsín fue el último eslabón de un conjunto de gobiernos de izquierda, digamos, de izquierda, centroizquierda, sí. más o menos, o sea, digamos, Sí, sí, yo creo que lo que vos decís es muy importante y yo quiero que también, como tus oyentes son sumamente jóvenes, ¿no? Creo que varios son, eh, digamos, que podrían ser mis hijos, digamos, y aún, digamos, cuando asume Menem no existen las redes sociales y no existe el teléfono celular. Es decir, exacto. que el hecho de que no hubiese teléfono en un momento en que todo el mundo, todos los países de ingresos medios tenían teléfono, era una señal, pero digamos, de un primitivismo infernal. Porque por ahí no le queda claro a la audiencia qué significaba no tener teléfono en aquel momento. El tema que para conectarte con el resto del mundo tenías que pasar por la operadora de Entel, que Entel era la compañía estatal, así como tenías compañía estatal en la Checoslovaquia o la Hungría que estaban detrás de la cortina de hierro, es decir, bajo el sistema soviético. Tenías que esperar la operadora que te daba el turno para ver si vos podías hablar básicamente con algún familiar en Madrid. Es decir, la cantidad era un país absolutamente descapitalizado, Es más, si me absolutamente, permite, digamos, con un te ingreso agrego algunos per datos. cápita, ¿cómo? Te Sí, agrego algunos ¿eh? datos. Por ejemplo, en la década de los 80, ¿sí? Digamos, a inicio de la década de los 80 y cuando asume Alfonsín, por ejemplo, se genera una suba relativa del petróleo que en términos reales es el valor, es uno de los valores más altos de la serie en términos reales, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo Mm. interesante de eso? Que Argentina era el único país que su petrolera, YPF, perdía plata. Yo no sé si vos lo recordás, pero ¿sabés cuántas personas trabajaban en YPF en aquella época? En la época de No, Alfonsín. no, pero sí, absolutamente toda Yo la. sí me Pero acuerdo. mira, sí. Por eso, dame por eso, ¿sabés cuántas trabajaban, Gerardo? 75.000 personas. En la YPF del sector privado trabajaban 5.500. ¿Sí? No solo eso, hay un estudio de Federico Sturzenegger y que además la síntesis está en uno de sus libros. Vos sabés que los directivos, llámese amiguitos de Alfonsín, ¿sabés cuánto ganaban en relación al sector privado en un empleo de similar calidad? 28 veces más. Era un escándalo. Era un escándalo. Y todo era así en esa maravilla que dejó Alfonsín con una hiperinflación que se fue como una rata. No, bueno, está bien. No, a mí me parece que lo que es importante que hizo Menem, por eso yo creo que, primero, como buen peronista, vos sabés que el primer año y medio no empezó muy bien, porque vos cuando sos político en general, esto por eso te digo, hay tres partes de la administración de esta persona tan importante, que yo quiero decirlo antes porque me olvido, que conociéndola tenían una inteligencia y una calidez que eran realmente, te diría, excepcionales, ¿no? Y lo que es importante es que primero entró con un gobierno donde, viste, obviamente cuando vos ganas la elección hace ciertas concesiones y le fue muy mal. O sea, los primeros 12 meses le fue muy mal desde el punto de vista económico, tuvo la gran habilidad de ponerlo a caballo
en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y hay una anécdota que no recuerdo si me la contó Guido Di Tella o Alfredo Canavese, pero que estaban, y por ahí el Mingo puede corroborarla, que estaban antes de tomar el poder, digamos, sentados en el departamento del Mingo, todavía no estaba decidido si, viste, si quién iba al Ministerio de Economía, había ciertas resistencias, obviamente para Cavallo, resistencias todavía internas del PJ, este, y que viene Menem vestido de tenista, están todos laburando, Alfredo Canavese, lamentablemente fallecido, Guido Di Tella, Cavallo, probablemente Jorge Baldrich, en fin, y viene de tenis, así con una toallita, y que les dice, ¿en qué andan muchachos? Así con un acento riojano, le dice, miren, yo lo que no quiero es joda con los gringos, y además quiero eliminar la inflación, y agarró y se fue el tipo. O sea que con esas dos, ¿qué significaban esas dos ideas que le dejaba al equipo que estaba trabajando? Primero, que en relaciones exteriores y culto había que tener un proceso, obviamente una relación diplomática mucho más fuerte con los gringos, significaba no solo Estados Unidos, sino que con el Japón, con el mercado común europeo, y confianza con los vecinos, pero con los gringos. Y con la inflación era claro que él decía, si yo no liquido acá la inflación, me voy en menos, viste, de un mes. Y luego, entonces, esa primera administración de Menem, lo que sí él decide rápidamente, lo que vos estabas hablando, él decide rápidamente reorganizar el Estado e ir a un proceso de privatización cuanto antes, porque obviamente estaba quebrado y vos no podías, parte de la inflación era este desastre, como si estas pérdidas que tenía el Estado como productor, eran pero siderales. Pero luego obviamente el esquema durante un año y medio no le funciona también porque va a un esquema de tipo de cambio flotante, o sea, no está la convertibilidad todavía. Y va a ser en 1991 que él va a aceptar todas las condiciones del plan de convertibilidad que tenía que incluir todas las reformas estructurales de la economía. Significa apertura de la economía, eliminación de retenciones, eliminación de impuestos distorsivos, y eliminación de restricciones cuantitativas para las importaciones, es decir, eliminación a las transacciones en el mercado cambiario, desregulación de la economía, y todo un plan, se integró ahí el ministerio, pasó a ser, esa fue una decisión del doctor Carlos Menem, el Ministerio de Economía, Finanzas, Transporte, Energía, ya ni me acuerdo más, Ganadería, Industria, y me quedan, es decir, concentró todo en el Ministerio de Economía. ¿Para qué? Para poder mover el sistema de equilibrio general. Quiere decir que entonces vos fíjate, para ponerlo en comparación con el gobierno actual, cuando los periodistas de manera liviana dicen, bueno, el gobierno lo que pasa es que loteó el gabinete. Cuando ya dicen que te loteó el gabinete, que significa que uno es K, el otro es de Massa y el otro es ¿no? Uno en transporte es esto, el otro en vivienda es el otro, te das cuenta que esto va a ser un mamarracho, y esto es un mamarracho. Entonces Menem tuvo el gran liderazgo, porque acá necesitas un líder. Vos tenés un genio, que es Domingo Felipe Cavallo. O sea, tenés un genio, claramente, tenés un tipo brillante que era Guido Di Tella para el manejo de las relaciones exteriores, Caro Figueroa, tenés un montón de gente que uno puede mencionar en este programa, un gabinete de lujo, Susana Decibe en educación. Yo los conocí, sobre todo Susana Decibe, tuve mis peleas con ella, pero digamos, peleas con un nivel, yo como rector de la Di Tella, pero peleas importantes, pero una persona brillante, ¿entendés? Pero acá la gran persona que mueve algo es el líder. Y este líder era obviamente Carlos Menem. Había que tener, básicamente, para hacer ese tema y sacarla adelante. Porque no te olvides que tenías básicamente al PJ detrás, o sea que había que ir contra la corriente, y se hizo con un esquema muy simple. O sea, ¿qué significa cambiar radicalmente lo que sería el sistema económico argentino? Argentina, a partir de Perón y un poco antes también, hacía su, entre comillas, distribución del ingreso distorsionando tremendamente los precios relativos. Y para que la gente entienda,
vos no tenés que tocar los precios relativos de un sistema económico, porque eso es lo que te dice hacia dónde tiene que ir de manera eficiente la inversión. Si vos querés, si vos no tenés que tocar, vos tenés que dejar que los precios, vos sos especialista en esto, lo explicás todo el tiempo, que los precios reflejen la escasez relativa de las cosas y el precio de las cosas y el retorno de las cosas. Y entonces tienen que ir y lo más importante para que ese sistema de precios relativos funcione y que te refleje el valor de las cosas y hacia dónde tienen que ir las actividades, es que tengas una tasa de inflación cero. Porque si no, eso te produce un ruido, eso primero. Y segundo, que no distorsiones con la intervención del Estado en esos precios relativos. Ahora, si vos en el Congreso, esa es el ABC. Y vos fíjate lo que pasa en la Argentina, que estás teniendo los piqueteros que van a ver si va a haber precios controlados en el supermercado. O sea, vos estás hoy en un sistema del Mesozoico. O sea, el gobierno de Alberto Fernández parece un gobierno del periodo Mesozoico, al lado de Menem, que es de una modernidad todavía hoy en día. El esquema, digamos, de producción y distribución de energía eléctrica de la República Argentina, donde estaba Carlos Bastos con Domingo Cavallo, que Menem, sí, fue copiado por todo el mundo. La manera de hacer el pricing, del pricing, de cómo vos la tarifa, cómo la tarifa era en función del costo marginal y cómo también aquel que estaba en un lugar menos pudiente tenía, digamos, hasta eso estaba calculado en el famoso modelo argentino de la energía eléctrica que fue copiada por varios países en el mundo. Es decir, bueno, de hecho, se hicieron una cantidad. Sí, es tal cual como sí. vos decís, Gerardo. El modelo de Argentina, en el caso del sector eléctrico, fue copiado por todo el mundo, porque es el modelo más exitoso de la historia. ¿Sí? Básicamente lo que hace es dividirse al sector en lo que es la generación, que se lo somete a competencia, el transporte, que se lo considera como un monopolio natural, y la distribución. En la distribución se competía por comparación, llámese, por ejemplo, Edenor contra Edesur, por decir un ejemplo. Y básicamente lo que se hacía en lo que era la generación, que era donde había competencia, digamos que era lo que lo que hace Cabeza, que aún lo sigue haciendo, que es hacer el ordenamiento por costo marginal. Y entonces iba saliendo despachada la última máquina y se pagaba el precio de la última máquina, y entonces se generaba una cuasi renta para el resto, que eso era lo que motivaba la inversión. Cuando se empezó, por ejemplo, se hicieron los contratos de Central Puerto y de Central Costanera, ¿sí? En aquel momento el precio del megawatt, digamos que parecía tremendamente bajo cuando se privatizó, oscilaba entre 55 y 60 dólares el megawatt hora, y después terminó, digamos, en el gobierno de Menem, terminó en torno, marginándose en términos a 11 o 12 dólares la hora. La genialidad, por eso. Es más, era tanto lo que se generó y la revolución que se generó, que la propia línea de transmisión, la cuarta línea de transmisión del Comahue, la hizo el propio sector privado. ¿Por qué la hizo el sector privado? Porque el Comahue, que es una zona exportadora neta de energía, y genera muchísima, se saturaba las tres líneas de transmisión que van hacia Ezeiza, entonces quedaban operando a precio local y el precio, digamos, se derrumbaba, se hacía nulo. Entonces, con toda esa plata que perdían, las empresas del Comahue decidieron invertir ellas mismas en la cuarta línea. O sea, eso para ver lo maravilloso que fue ese periodo, o que éramos exportadores en el plano energético, lo que tenía que ver con combustible, con petróleo. Y en el plano exportador, justamente por esa baja de los costos y la reforma microeconómica, ni tenemos tiempo de hablar de los puertos, cómo cambiaron los puertos, digamos, de aguas profundas y demás durante este periodo. Vos tenés que, al revés de lo que dicen todos los libros, como viste que ahora los libros de texto que dan en la secundaria te hablan de este periodo como la destrucción del país por el neoliberalismo. Si vos lees los manuales, viste, de los libros de la secundaria, sí, claro. Yo puedo hablar 2 horas de los errores que hubieron durante
el gobierno de Menem también, pero obviamente es con el diario El Lunes, pero porque todo el mundo, el tema de que vos hagas errores en la función pública va de suyo, ¿correcto? El tema es que tengas mucho más aciertos que errores y no al revés, o yerros y cero aciertos, como parece ser el caso actual, ¿viste? Entonces, lo que yo quiero decir aquí, básicamente, que para que la gente se dé una idea, el aumento de la productividad de la Argentina, que es el aumento de la productividad general, es decir, considerando todos nosotros, seamos trabajadores, capitalistas, laburadores del campo y demás, iba al 4% por año. Es decir, entonces como yo había dicho que el PBI creció 6,5, 2,5 solo se explicaba por entrada de más, ¿viste? Capital físico y demás. Todo el resto era mejorar la productividad. Y mejorar la productividad, obviamente se logra porque tenés mucha inversión. Entonces, Claro, esa cadena que es inversión más productividad, ¿a dónde va? claro, Va a que vos puedas tener un aumento sostenido de los salarios reales. exacto. Esa es la única, viste, vía. Ahora vos me decís que en un proceso de modernización vos no tenés obviamente en un momento en que algunos ganan más rápido que otros. Eso es obvio, eso pasó en el milagro norteamericano y eso, pero lo importante es la velocidad a la cual crece la torta. Y Claro, luego, probablemente al gobierno de Menem le haya faltado, por ahí o haya subestimado la velocidad de reasignación de recursos. Eso pues, con el diario del lunes, pero no hay ninguna duda que en el siglo XX fue el único gobierno que tuvo, sobre todo hasta el año 97, que tuvo una visión de país muy importante, que la gente de mi generación y los más jóvenes veíamos por lo menos, te voy a decir más, yo no lo voté a Menem, o sea, yo no soy peronista, lo digo acá, o sea, y no soy peronista, pero digamos, si lo miro con ojos, digamos, objetivos, es el único periodo en el siglo XX, te diría, en donde vos veías un proyecto de país que era para que le encontró la vuelta para salir, digamos, del estancamiento que se produce en Argentina relativo después de la Primera Guerra Mundial. O sea, que le encontró la vuelta, que le encontró, viste, el empujón para que la Argentina, a través de su productividad, del conocimiento, las exportaciones no tradicionales, hablando justamente, ¿vos sabés cuándo fue el boom de exportaciones no tradicionales? Tanto que se hablaba del dólar 1 a 1, uno sabés qué atraso cambiario. El boom más importante contemporáneo de exportaciones no tradicionales, de energía, fue durante el gobierno de Menem. Es decir, claro. ese fue el boom. Y en cuanto a volúmenes, cuando calculás volúmenes, ni hablar. Es decir, eh, y luego yo creo que Menem primero comete el error de pelearse con Cavallo. Me parece que se pelea con Cavallo muy pronto, porque se pelean en el año 96. Viste, como un animal político, yo creo que comete el error que tiene Carlos Menem es esa idea fija que tiene en el año 99 de querer ir a una reelección. Y ahí es verdad, es por eso que el ranking, como vos decís, baja, o digamos baja un poco, porque ahí vos ves que todo el esfuerzo fiscal que se hizo, la cantidad de superávit primarios que se habían logrado, viste, hasta el año 97, ya en el 98-99 se van resintiendo porque él va resintiendo un poquito la conducta fiscal con las provincias. Pero digamos, si uno tiene que hacer, o sea, si yo tengo que hacer, pues no es para ir a los detalles, podemos decir mil cosas sobre esto, pero si uno va a lo que es la visión, lo que se transpiraba como persona, como ciudadano, lo que se transpiraba en las economías, digamos, y obviamente yo te digo, en una tarea claramente incompleta, pero ese fue el único, yo te diría, periodo de una clara determinación para tener un país moderno y una clara determinación de estar muy pegado a los países, te diría, al PBI per cápita de los países europeos. Fue el único, básicamente el único momento. Todo lo demás fueron planes de estabilización
que, esto no era un plan de estabilización, esto eran reformas integrales, esto no era un Claro, sistema de tipo, esto no era un sistema de tipo de cambio fijo, hoy viste un dólar, un... No, no, esto era una reforma integral donde el dólar era una moneda de curso legal como el peso argentino, y claro. en donde además, y a donde más la ley establecía que había un techo, que era el 1,1, pero no imponía el límite inferior. De hecho, cuando dicen por qué no largó la convertibilidad del punto de vista de insistir de estar en el techo del 1,1, porque en el 96 si hubiesen dejado flotar, el peso se iba de 0,7 pesos por dólar, por la entrada y la confianza que todavía había. Es decir, fue todo, y es más, y yo para cerrar un poco en este día, vete a uno, a mi edad, digamos, cuando se te van 10 años acá que falleció el presidente Menem, como que se te van 10 años de tu historia un poquito, ¿no? De tus vivencias más que tu historia. Yo lo que básicamente quisiera decir es que después esto no se pudo, Menem junto a Cavallo, Di Tella, le da a la Argentina 20 años de oxígeno de capitalización. Eso lo sabés, pues lo puedes Exactamente. explicar. Es decir, le da, cuando todos entran, viste, viene el derrumbe, que es de la Rúa, y después esto para otro programa, si queremos. De la Alianza, con Chacho Álvarez, que es un irresponsable y que renuncia, y bueno, y todo lo que. Pero Menem termina en el 99. Termina en el 99, ya su último año no es tan famoso como sus anteriores 9. ¿Ok? Pero digamos, le da 20 años de oxígeno para que el populismo se coma todo lo que se capitalizó la República Argentina durante esos años. Fue Tuviste casi desimpresionante, 20 años, totalmente de te, acuerdo. ¿eh? Te comiste todo, te comiste a través de, ¿viste? De pisar las tarifas, te comiste todo. A partir, te reventaste todo el sistema de electricidad, te reventaste, viste, es decir, hubo tanto capital que los Kirchner pudieron gozar de ese capital encima de términos de intercambio que fueron el doble de los que tuvo. La tasa de interés, cuando el plan de convertibilidad tuvo que aguantar el efecto tequila, el default ruso, la crisis de Asia, la devaluación brasileña. O sea, el mundo era mucho más complejo desde el punto de vista financiero. La tasa de interés internacional era el 6%, no cero. 6, Claro. ¿no? 6%. Y para decirle a la gente que está diciendo que la inflación se tiene que bajar de a poquito por la inercia y No, no sé qué, a ver, escúchame, la inflación en enero de 1991 creo que era el 26%, lo tengo anotado por acá, o un poco más, y la inflación de abril pasa, cuando el 1 de abril del 91 se establece la convertida, pasa a 2,7. O sea, se entiende lo que... Ahora, ¿por qué? Porque eso se hace con un plan creíble, con un líder creíble y con unas medidas compactas que las haces todas. Y las claro, medidas tienen que ser claras. claro. Nosotros ciudadanos tenemos que entenderlas. Entonces, si vos para comprarte $200 tenés que hacer un malabarismo y te retienen esto y te hacen lo otro y encima no sabes por qué te puedes comprar solo 200 y luego vas acá y llená la página de la FIP esto y llená lo otro y lo... Es decir, obviamente estamos muy mal, vamos muy pero muy mal y yo creo que Gerardo, puede haber... Sí, Gerardo, quiero mencionar algo porque vos haces una cuestión también en el tema del ancla, digamos, en la estabilización. Yo quiero contar que al público que Gerardo tiene un excelente libro, que fue el libro con el cual yo lo conocí, que se llama Tensando el Ancla, que lo escribió con Taylor, un maravilloso libro. Y contales un poco sobre ese libro, porque, digamos, para contar estas experiencias, digamos, del tema del ancla, ¿no? Tu famoso Tensando el Ancla, por favor. no, bueno, tensando el ancla, bueno, es historia económica, voy a aburrir acá es un libro importante que se publicó primero en Estados Unidos y luego se hizo al revés, se publicó en Estados Unidos, la parte central es mi tesis doctoral y con Alan Taylor, que venía de Harvard, hicimos una buena yunta
y es un libro que analiza la Argentina entre 1860 y 1940. Y entonces lo que analiza el libro tiene un montón de facetas, pero es un libro en donde te analiza a lo largo de la historia argentina, económica argentina, la necesidad que vos tenés para progresar de combinar, o que es la misma, que hay una simbiosis entre la estabilidad monetaria y la estabilidad fiscal, y es con eso que vos podés, ya sea mejorar tu ahorro interno o atraer capitales del resto del mundo. Entonces analizamos a lo largo de estos periodos con muchísimos datos y con... Es un libro muy lindo, la verdad que es un libro, bueno, está agotado en los Estados Unidos, pero está libre, dimos nuestros derechos y está absolutamente gratuito en la nube, porque no queríamos más, es decir, y ese libro es un libro que te demuestra que cuando la Argentina entró en default, cuando la Argentina realmente quería jugarse, para decirlo de piola, porque puede ser un sintético, le fue muy, pero muy mal. Es más, la Argentina cuando entró en un default en el año 1890, aún siendo una nación muy joven, la nación es joven con oportunidades económicas como tiene la Argentina, país rico, no se olviden que La Pampa era, en esa época era el oro verde, o sea, La Pampa era como básicamente lo que era Arabia Saudita hace 40 años, ¿no? Y bueno, vuelve a ser un poco ahora por el tema de China, pero digamos, la Argentina se quedó sin entrada de capitales durante 10 años, aún en su Belle Époque. Es decir, que acá no hay joda, acá no se puede, acá lo más importante para la economía y para el ciudadano es tener reglas claras, presupuestos claros, mucha, atraer mucha inversión, mucho conocimiento, trajo mucho conocimiento la Argentina también en esos periodos, y ahí terminamos en el año 40, ¿no? Terminamos el libro en el año 40 y ahora, como dice Javier, acabamos de editar, junto a Roberto Cortés Conde, Javier Ortiz y Laura D'Amato, La economía de Perón, 46-55, que es muy interesante, en donde uno ve que ahí hay otro relato, o sea, yo no digo Perón tipo muy inteligente, acá hacemos un libro de economía positiva donde él tiene una visión de acaparar poder y consolidar un sistema corporativista de la economía, o sea, un sistema fallista, digamos, básicamente, ¿no? Un sistema fallista, luego Perón se quiere... Entonces, digamos, hay como un continuo, pero Tensando el Ancla es un libro que realmente lo recomiendo mucho y tiene muchos cartoons, o sea, ¿no? Del periodo que son mejores que los modelos económicos, pero yendo a ese tema es que la Argentina Empezando va por a la tener... tapa. Empezando por la tapa es No, fabulosa. no, la tapa es, sí, la tapa es, está Federico Pinedo, ahí como una, que es una amasadora, ¿no? Que entonces entra el oro como si fuese la harina, no sé, por un lado, y sale papelitos de billetes del otro lado, ¿no? Y esa es fabulosa porque es lo que la Argentina empezó a tender, a tratar de cada vez depender más. Y bueno, ya después del año 35, 36, prácticamente con la creación del Banco Central, salvo 6 años de un buen funcionamiento del Banco Central, ya el peso argentino no sirve nada, salvo el periodo, bueno, que Cavallo trató, y Menem sobre todo trataron de restablecer, de volver a un sistema en donde vos tuvieses una moneda. Se ve que acá mucha importancia a la moneda no le dan y es parte de No, nuestro es más desastre. importante No, hacer no, déficit fiscal para las bestias estas. Para ir redondeando, profe, te hago sí. una. Contame la experiencia de escribir Passing the Buck. Bueno, mira, Passing the Buck se me ocurrió yendo en auto desde San Francisco hacia Davis, donde lo iba a ir a visitar a Alan. Entonces estaba con el auto y estaba con ese tema de la papa caliente, con el tema de la papa caliente, entonces como que vos te pasás la papa caliente. Entonces yo le cuento el argumento, yo ya lo había discutido con Guille Bossoli, con Irigoyen, le cuento el argumento a Alan, que estaba en UC Davis, y entonces
Entonces, en el fondo, passing the buck como nombre, él me dice, bueno, esto en inglés le decimos, se llama passing the buck. O Claro. sea, entonces, bueno, ahí sale y ahí teníamos la idea, Robert Barro, como vos sabés, hizo un esquema, un análisis Sí, sí, parecido a sí, los sí, gobiernos el índice de presión norteamericanos. macroeconómica, sí. Claro, entonces nosotros analizamos todos los gobiernos argentinos desde 1860 hasta el 2001, creo, o un poquito antes, Mil ochocientos por cincuenta y dos. 1852, sí, lo sabés mejor que yo el paper. Hicimos, Digamos, o lo- sea, no, ese es el problema de darme las cosas a mí. El otro día me sí, invitaron José Luis Espert y Luis Rosales a que haga el comentario del libro. Y cuando terminé de sí, hacer el comentario del libro, el moderador dice, Javier no leyó el libro, lo estudió. lo estudió, claro, claro. Por ahí te sacaron las fotocopias también, viste, algunas cosas que pasaste, pero eso es otra cosa. Bueno, no, no, y ahí, bueno, ahí entonces uno hace dos indicadores importantes de performance fiscal y de performance macroeconómica, que tiene variables reales y demás, y absolutamente, y es muy sutil, porque los indicadores no son de situación, sino son relativos, y además vos corregís por lo que se llama el legado, qué es lo que vos recibís, pero también qué es lo que vos dejás al otro. Claro. Y ahí, para nuestra sorpresa, nos da que la primera presidencia de Menem nos da como el mejor gobierno desde el punto de vista económico de toda la historia. Creo que seguido por Bartolomé Mitre, Roca está por ahí, digamos, pero están los que deberían básicamente Está estar. Roca y Pe- después el segundo gobierno de Menem. Claro, El y entonces, digamos, primer indicador. sí, y se hicieron varias calibraciones, como decía Javier, para ir cambiando para ir viendo qué robusto es y la verdad que fue bastante robusto cuando se corrigió los ingresos fiscales, viste, por privatizaciones. El segundo, viste, se cayó un poco el ranking, pero Cae el al sexto segundo de la lugar. presidencia. Claro, claro. Entonces, pero ese fue un paper muy, muy importante porque yo te diría que fue para pensar un poquitito. A ese paper te diría que si uno le adiciona la parte micro, porque es un paper de macroeconomía ese Passing the Buck, si vos le Sí, sí. adicionás las reformas micro, no está primero, está súper primero el presidente. Está O en la sea, la diferencia de estratosfera. la. ¿Eh? Estaría en la ¿Eh? estratosfera. Claro, ese es un paper muy simplote, en el sentido simplote, es para el equilibrio macro y fiscal, ¿viste? Ahora, si vos le adicionás todo lo que hablamos en tu programa aquí, está en la estratosfera, pero está en la estratosfera a niveles internacionales, Menem. Por eso te Claro. digo, eso es lo que te quería comentar nada más, sí. ¿Eh? Bueno, digamos, algo que quieras agregar, profe, alguna reflexión de cierre del Menem humano. No, mirá, bueno, del Menem humano, una de las reflexiones era. No, básicamente cuando lo vi del gran interés. Una que es interesante que te quiero decir. Yo, como era rector de la Ditela, empecé en el año 1990 y terminé el 2001 como rector. Yo lo que hice siempre, el punto de vista institucional, es separar a la Universidad Ditela de toda la política, ¿viste? O sea, en el sentido institucional. Entonces, yo jamás lo invité a Menem, pero jamás lo invité a Menem a la universidad para ninguna graduación ni nada, porque lo tenía Guido, que estaba de canciller, ¿no? Guido Ditela estaba de canciller, entonces con Guido habíamos quedado y inauguramos el edificio, no el de Alcorta, sino el de Miñones, que era la fábrica de Pfizer, que nosotros le compramos la fábrica Pfizer, fue la anterior, luego compramos Alcorta, que es la actual, digamos. Pero le llevo a Merton Miller, porque lo invitamos a Merton Miller, el Premio Nobel de Economía, para que dé una charla en la inauguración del edificio de Miñones, que era ex laboratorio Pfizer, que lo compramos. A mí me encantan transformar Yo las estudié fábricas. ahí, Gerardo, yo estudié ahí. Claro, De hecho, estudié y sí, ahí y el sí, diploma me lo entregaron en sí, Alcorta. en Alcorta, claro. Entonces, qué sé yo, ¿viste? Yo andaba siempre con cuidado, vamos a esa reunión, a la noche de la inauguración, y Carlos Menem se acerca y me dice, Gerardo, mucha suerte esta noche con la inauguración, pero con una sonrisa. O sea, Claro. el tipo sabía claramente
que yo no lo podía invitar, ¿viste? O sea, que sabía claramente la parte, lo equidistante que yo trataba de mantener, ¿viste? O sea, esa es una. Después, cuando estaba preso, Guido lo va a visitar y le dice, Carlos, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estoy? Pues estoy estudiando inglés, le dice. ¿No te das cuenta que estoy estudiando inglés? No, o sea, te das cuenta que estaba preso después, afuera del presidente, porque el tipo decía que su falencia había sido no saber hablar en inglés, digamos, o sea, este tipo era, no sé, tengo más cosas, pero un tipo brillante, un tipo definitivamente brillante, y bueno, después obviamente yo creo que él mismo decidió no lucharla, porque obviamente tenía sus, como todos los políticos y demás, todo ese tipo de, bueno, de juicios y demás, yo creo que él decidió abandonarse, así, viste, de abandonarse hacia el final, y creo que muchos además lo abandonaron, ¿no? Muchos de los Obvio. que están en el gobierno, muchos lo abandonaron, y a mí me parece que eso No solo que ha muchos sido lo abandonaron, sino que además muchos hijos de puta le dan la espalda a la historia y a los números. Pero bueno, eso va por mi parte. eso va ahora cuando se haga un libro. Viste, no quiero dar una primicia, cuando se haga un libro, digamos, con todos los números duros, viste, yo creo que vale. El problema es la escuela, el problema es la escuela. Cuando vos tienes los manuales a los chicos, viste, que Claro. tienen 14, 15, 16, le estás diciendo que este Los tipo que hizo manuales una shampoo. modernización. Los manuales No, shampoo. pero le estás diciendo que este fue el neoliberalismo caníbal y demás, eso es tremendo, porque, viste, básicamente, y todo, viste, todos los clichés, viste, está todos los clichés por la televisión, ahora, Claro. pobre Estado, ahora acaba de entrar, viste, a ser velado en el Congreso Nacional, y todos los clichés son, viste, de qué es lo que hizo, que dejó la Argentina. Entonces, lo vuelvo a repetir a la audiencia para terminar. Recuerden ustedes que Menem entra con la hiper de Alfonsín, que tiene que entregar su poder antes, en 1989, y él se va en 1999, no se va en el 2001, que es cuando se produce la catástrofe de la caída, digamos, la convertibilidad. Esa se produce en un gobierno que se llama el gobierno de la Alianza, que no tiene nada que ver y cuyo presidente era el doctor de la Rúa, que también a él le hicieron la cama, para decirlo. Así que mis recuerdos para, vos sabés que yo hablo siempre de frente, no tengo ninguna especulación, mis recuerdos para con Menem son de los más gratos, y en cada cena que me acercaron a la Quinta de Olivos, pero cenas, viste, para aprender, domingos a la noche, no sabés lo que era aprender escuchándolo a este tipo, ¿viste? Yo tenía, imagínate, tenía, qué sé yo, 34 años, 35 años, ¿viste? Para mí era una cosa increíble lo que yo escuchaba ahí. Así que nada, para mí es todo una gratitud, y bueno, nadie es santo en esta tierra, ¿no? O sea, nadie es santo, o sea, él tampoco es santo, obviamente, lejos de ser un santo, no fue un santo, pero yo lo voy a juzgar por lo que hizo por la Argentina, que creo que fueron más aciertos que errores, y además, como así, de punto humano, como vos decís, por lo que yo sentí cuando tuve no sé, habría tenido 12, 14 veces estar bastante tiempo con él, que es mucho, digamos, y la verdad que a mí como estadista me ha deslumbrado. Así que te agradezco que me hayas dado este espacio para decir estas cosas, ¿no? No, por favor, para mí es un honor, Gerardo, tener la posibilidad de tener estos diálogos contigo y hacerlos además públicamente en las redes. Así que para mí es de un gran valor, valoro mucho tu labor académica. De hecho, bueno, fui alumno en la maestría y digamos, donde Así tú es. en ese momento eras rector, así es que imagínate que, y uno de los mejores momentos que he pasado en mi vida fue estudiando en la DITEGA, así es que, y recuerdo una gran cantidad de profesores de los que tengo los mejores recuerdos, de los que he aprendido muchísimo y siempre considero que para mí ha sido una bendición del cielo ese paso por la DITELA. Mirá, te voy a nombrar a algunos de los geniales profesores que tuve. Mirá, lo tuve al queridísimo Alfredo Canavese, que en paz descanse. Lo tuve, digamos, a Diego Real, a Pablo Ascue, o sea, dos matemáticos brillantes, a Hildegard Laura, Ahumada en econometría. Lo tuve a Erwin Klein en equilibrio general, a Gasparini en distribución del ingreso. Eh, tuve a Ana Martinena Mantel en economía internacional monetaria.
tuve un curso de tópicos avanzados de economía internacional monetaria que estuvo Guillermo Calvo, Pablo Guidotti, Andy Neumeyer. Tuve la suerte también de estudiar con Julio Berlinski, estudié con Daniel Heyman. La verdad que también quiero felicitarte por eso, porque vos sos, digamos, el gran arquitecto de esa Universidad Torcuato Di Tella maravillosa. Y la verdad que me parece que me estoy olvidando de algún tuve la suerte también de estudiar con Pablo Álvarez Sí. el curso de teoría financiera. Así es que la verdad es que Con tengo Fernando, con el ahí Fernando está, Álvarez, Fernando el Álvarez. ex, sí, el ex gordo, porque ahora está flaco, ¿viste? Sí, 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 sí. Digamos, un tipo verdaderamente brillante. sí. Así es Bueno, que, salvo que te olvidaste de mí, está todo muy bien. Te estoy pero cargando. es que no cursé con vos, Gerardo. Ah, bueno, te salvaste ahí, che. No, no. Escúchame, bueno, escúchame, veo que estás bien formadito, ¿no? Bueno, nos queremos. Che, Javier, bueno, te Pablo agradezco mucho. Sanguinetti, me olvidé a Pablo Sanguinetti. Ah, Pablo, sí. Sí, sí, Pablo. Sí, sí. Muy divertido No, el no, sí, estudio con Pablo. sí, fue una época de oro esa. Bueno, yo siempre digo que la existencia de la Universidad de Itela hasta el 2001, siempre se lo digo al Mingo en el fondo, le digo, yo creo que el 80% es gracias a la convertibilidad y 20% al esfuerzo que hicimos los que empezamos la patriada de armarla de cero, ¿no? Como la convertibilidad me facilitó el camino para traer capital humano, ¿te Para imaginas? mencionar algo, dentro de los ¿Eh? profesores que tuve visitantes, lo tuve a Sí. Kydland, Premio Nobel de Economía Ah, por la bueno, teoría de los ciclos premio reales. Nobel, sí, sí, sí. Tiene un Digamos, ese problema que es de curso que, tiene un problema que es de Boca, pero bueno, salvo eso, viste, sí, bueno, sí. está bien, digamos, vos porque, digamos, sos un sufrido que de Racing te lo dejo pasar. No, 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 sí, sí, estamos mal, andamos mal, sí. No, yo Bueno, digo, yo bueno, era de Boca, dejé de serlo. De eso yo bueno, bueno, digamos, me enteré cómo es la anécdota y todo. Cuando vos sabés cómo me entero de pura casualidad que es de Boca, porque yo quería sí. cursar teoría de los ciclos reales 2, 1 y 2, y la uno la daba Hansen, la 2 daba Kitland, y yo me acuerdo que las quería cursar y estaba primero ciclos reales 2 y después estaba ciclos reales 1. Entonces voy Ah, desesperado a hablar con Mercedes y le digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Yo quiero cursarla y no la puedo cursar, ¿cómo van a poner primero la 2 y después la uno? Entonces Mercedes me dice, no, no te hagas problema, o sea, en realidad no te hagas problema, el profesor Kitland te guarda la nota, no pasa nada, quédate tranquilo, ¿sí? Y fue muy gracioso porque entonces voy a la primer clase con Kitland y se la pasaba hablando todo el tiempo de la Boca. Entonces dije, qué sé está yo, muy como es bien. sueco, seguramente, no sé, debo estar entendiendo mal, no puede ser que esté todo el tiempo hablando de Caminito, de la Boca, que esto, que lo otro. Y efectivamente estaba hablando de eso, entonces me enteré por qué, porque era hincha de Boca, y se hizo hincha de Boca porque cuando vino la primera vez, vino a ver el Boca y River el día que Palermo hizo el gol de la muleta, y había adelantado su viaje a la Argentina porque era el último partido de Palermo en Boca antes de irse a España. Y ese España, sí. partido Boca jugó contra Rosario Central, empató 3-3 con 2 goles de Martín Palermo. Así que con Kidland, digamos, o sea, le valoro que haya sido de Boca, yo era de Boca, después dejé de serlo, pero vos sabés que yo dejé de ir a la cancha de Boca cuando se retiró Palermo. Bueno, Bueno, obviamente, así ¿cuántas que cosas le debemos cuántas cosas le debemos a Palermo, futbolísticas y académicas, veo, por lo que acabas de comentar? exactamente, pero y vos sabés Bueno, que Eh, bueno, nada, no importa. Después es porque dejé de ser de Boca, pero ya no viene al caso. sí, pero acá seguimos en el aire o ya es una conversación Estamos al aire, privada estamos esto. al aire, estamos al aire, estamos al aire. O sea, ¿querés llorar un Está- poquito por tu querido Racing no, no, Club? no, ¿Querés está hablar del gol del pasando Chango Cárdenas? en blanco y negro, ¿viste? ¿Eh? Blanco y negro, Tengo la obvio. foto de Racing en blanco y negro. No, no, no. No, 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 bueno, nada, no quiero aburrir no, decir que, nada, que sí, que a los que están oyendo todavía, que se quedaron y que vale la pena ver de manera despojada, digamos, y con todos los errores, toda el liderazgo de esta persona que se fue hoy,
que es Carlos Menem, me parece que es interesante, ¿no? Van a escuchar todo de la Ferrari, esta rosa, y que estaba con esta y con la otra, todo eso típico de ser humano, ¿viste? Pues mejor, peor, es lo que están sacando la televisión, ¿viste? Ahora a la luz, y que hizo esto, y que corrió con la Ferrari, y que no sé qué hizo, y después que lo... Pero lo más importante es ver lo que hizo el tipo, laburaba muchísimo, y nada, y yo creo que para mí, que ahora voy a cumplir 62 años, y uno como todos quiere muchísimo a su propio país, eso yo creo fueron por lo menos los 9, 10 años donde yo por lo menos vi la luz. Ahora no la veo, pero en aquel momento vi la luz. La bombita ahora viste, se apagó. Así que, Esperemos que Javier, no sea, que la década del 90 no sea como la película Despertares y que vuelva el liberalismo para que volvamos a torcer la historia y volver a ser potencia mundial. Gerardo, te gracias. agradezco infinitamente Gracias. esta posibilidad de dialogar contigo. Te mando un gran abrazo y bueno, Abrazo. nos encontramos Nos próximamente. Gracias, encontramos, por Gerardo. Un supuesto. abrazo. Te mando un abrazo grande y saludos a todas y todos. Gracias. Un Chao. abrazo. Gracias. Chao. 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 Chao.